Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. Paciente en estado vegetativo, así denominó a las EPS y IPS que son sostenidas por el Estado el Contralor del Departamento del Caquetá, Hermes Torres Núñez, quien además le dijo al gerente general de Admesalud, Gustavo Adolfo Aguilar, que no es serio con los acuerdos de pago. Pronunciamiento realizado por el control fiscal en la audiencia pública sobre liquidación de Admesalud, donde señaló que hay EPS que jinetean la plata. Conozco el sistema anterior como venía, y conozco el nuevo sistema desde que arrancó con la Ley 100, la transferencia del citado fiscal. El que más hueco fiscal tenía es el que más recursos le enviaban, estamos hablando de la época del 93. Obviamente eso cambió, gracias a Dios, con una cosa que se llama sin situación de fondos, y ojalá eso debe seguir así, o sea, el sistema, para que siga prevaleciendo el sistema, tiene que ser sin situación de fondos. Pero hoy tenemos una realidad, y es la que hemos visto pasar, y he visto pasar a Unimec, a Concaja, a todas las EPS y un pasado reciente, Comeva. Comeva fue un paciente en estado vegetativo 3 años y medio, sostenido bajo estas mismas medidas. Y cuando Comeva se liquidó, que fue inmediato, porque es un acto administrativo que inmediatamente se genera, se publica, y todo queda inmediatamente congelado y hay un agente liquidador. Así esté en fase judicial, o sea, así esté sub iudice las cuentas de cobro, porque ese es otro tema también, ¿dónde está la verdadera gestión de cobro de parte de quienes dirigen las entidades públicas? Y hablo por la entidad pública. Complemento que la red privada, claro que sí, están unidos, y toda la situación social que se genera cuando un paciente es remitido, gente que ni siquiera ha salido del Caquetá, y tener que ir a Cali, a Bogotá, a Medellín con un paciente a llevarlo para una mayor atención, pues es un tema que se genera un conflicto, una situación social terrible para las personas, sobre todo en el área rural, que todos sabemos que el área rural está abandonada en la atención, y eso no, el departamento no está ajeno a eso. Entonces, el estado hoy de Admesalud, pues es un estado, yo pensé pues que estaba en coma profundo, pero la verdad es que el estado es vegetativo, o sea, es una realidad. Han habido demasiados acuerdos de pago que no se cumplen. Entonces, doctor Aguilar, ¿qué pasa con el tema del incumplimiento en los pagos? No es serio, o sea, no es serio hacer acuerdos y no pagar, ¿sí? Ahora, yo digo, bueno, si esto es inviable, entonces ¿yo qué hago? Yo no creo que una entidad, dice claramente que 2 o 3 años de balance negativo, ¿qué hace una entidad en el mercado? Yo considero que eso no puede ser posible. El caso Comeva nos tiene que servir, ¿por qué? Porque la cartera que fue posterior cuando se liquidó, fue más gravosa de lo que se tenía cuando se iba a liquidar, que no se liquidó, ¿sí? ¿Quién está soportando hoy esto? Los usuarios. Vayan, miren las remisiones en María Inmaculada todos los días, y lo que dice el doctor Aguilar es cierto, pacientes con cáncer, y los que faltan por diagnosticar, que están pendientes de una biopsia, que están pendientes de la inmunohistoquímica, de todos los prequirúrgicos que se requieren para poder, que no están todavía diagnosticados y no son alto costo, ¿sí? Entonces, los medicamentos, aquí están, miren, los pacientes, la representante de los pacientes de los epilépticos, de los pacientes con patología mental, de los pacientes crónicos, hipertensos, diabéticos, ellos son los que están soportando esto, el mal servicio, están falleciendo. Y esa es una estadística que debe sacar la Secretaría de Salud y los hospitales, ahí están los diagnósticos, cuánto demoraba, cuánto lleva el paciente en cama esperando la remisión que nunca le fue. Y a todo nivel, porque en el régimen contributivo también los hay. Y yo salí a denunciar varios casos específicos de EPS Sanitas, ¿sí? Sí le quiero pedir un favor, con el tema de nueva EPS, esa mala práctica con el tema de la erradicación y el trámite de cuentas. Tiene un proveedor que se llama Envía Colbanes, nada tiene que ver los hospitales con Envía Colbanes, eso es un tema entre ellos y ese tema privado. Pero el sistema de erradicación está claro. Entonces no podemos seguir que sigan nueva EPS a quien, entre comillas, le van a pasar esta población. Imagínense a dónde vamos a ir a parar con esa mala práctica en el tema de la erradicación. Doctora, vean, eso nadie le ha puesto cuidado a este tema y los gerentes, y todos me lo han dicho y yo lo he visto porque así es, el tema de la erradicación para no pagar las cuentas, para jinetear la plata. Otro tema que se requiere es que la auditoría médica sea seria. No estamos aburridos de esa auditoría perversa de embolatar la plata. De cada 100 pesos que se factura, solo reconocen 60 y 65 y quedan enredados en esas glosas y en ese tema.
Necesitamos que la superintendencia sea más efectiva en el tema jurisdiccional para definir esas glosas, en vía judicial o en vía jurisdiccional que está, porque si no hay acuerdo de voluntades y no se pueden definir, porque nosotros si vamos detrás como ente de control, vamos detrás del detrimento. Es que los servicios ya se prestaron, estamos hablando de un pasado, no estamos hablando de un futuro. No es que vamos a prestar el servicio, no, las IPS ya prestaron el servicio, las públicas y las privadas. Los servicios que demandaron y que fueron ordenados. Entonces, es urgente saber, porque pues yo tenía el tema de la capitalización, pero ya el doctor Aguilar dijo que no ha habido manera por el cambio de gobierno y pues no sé, porque esa es una manera de… ¿Cómo va entonces Amesalud a responder? Porque es que la ecuación es fácil, la ecuación financiera de la deuda. ¿Cuántos billones debe? Tanto. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto valen los activos? Porque eso es lo que pasa en una liquidación y todos sabemos qué pasa. Y el ejemplo más claro, Caprecón. Hueco fiscal, doctora de María Inmaculada, que dejó Caprecón. 16.000 millones de pesos. Solo María Inmaculada y el resto de la red también. Eso no es un hueco fiscal. ¿Cómo se va a tapar? Siendo estatal, ¿por qué el Estado no responde por esa cartera? A hoy que ya estamos en el 2023, de servicios prestados a través de factura, que es un título valor. Entonces, nosotros y como Contraloría vamos también, este año vamos a revisar la vigencia de 2022, nosotros vamos posterior y selectivo, porque vamos a ver también realmente cuál ha sido al interior de los hospitales y de las ESES, la gestión de erradicación de las cuentas, del control de las glosas, la respuesta a glosas y de la gestión de cobro, ¿sí? Entonces yo entiendo que, pues sí, su señoría no tiene para venirnos a definir este tema. Y otra cosa, doctora, es cuánto le debe ADRES a la red pública por la atención de víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados o pólizas vencidas. Eso es una cartera que ha sido impagable y es el Estado que no paga. Lo que pasó con Caprecón, el Estado quebrando al Estado. Eso no puede volver a pasar. Entonces, pues el tema es fácil, ecuación financiera que se tiene, pero dice de 17 requisitos ha cumplido 2. Bueno, eso ya es un tema ya de definición técnica, dice que es un tema colegiado, que no es de una sola persona la que lo decide, pero sí mirar entonces qué pasa, seguir con una agonía y con la incertidumbre de la atención, porque quienes están hoy soportando la cantidad de pacientes represados de urgencia, ni siquiera con tutela ni con incidente de desacato, porque hay negación de la red. Lo más fácil que hace un prestador es, no hay cama. Esa es la respuesta, esa es la bitácora en toda la red pública y privada de los pacientes que están remitidos, de nuestros conciudadanos, de nuestros amigos, familiares y vecinos que están falleciendo por esa mala prestación que hoy se tiene y que cada día se agudiza. Muchas gracias. La respuesta de la delegada del Superintendente de Salud, María Isabel Ángel, fue igualmente contundente cuando señaló que la Super elige el mal menor cuando se encuentran malas prácticas en el sector salud y por eso se llega a la liquidación. Son decisiones duras de tomar y son tan duras que muchas veces se dilatan para no tomarlas. Las 3 EPS que se han liquidado en esta administración venían así desde hace mucho tiempo. Y alguien tenía que tomar la decisión y se tomó la decisión en el momento en que tuvimos que hacerlo. Es la paradoja de escoger a veces el mal menor para no tomar una decisión dura. Eso también es cierto, pero pues como lo han visto también en otro tipo de decisiones, son colegiadas, como usted lo mencionó, y adicionalmente tienen muchos criterios objetivos desde el estatuto y los criterios de contexto para la toma de la decisión. Y las malas prácticas que usted mencionó, por supuesto que en esta administración también las hemos abordado de una forma diferente, porque había cierto letargo en inspección y vigilancia y muy poca posibilidad de control en la superintendencia. Así que, por supuesto que a la luz del plan de desarrollo y de la iniciativa de la reforma, la superintendencia lo que pretende es tener nuevas capacidades, mejores capacidades para poder hacer el seguimiento y cumplir pues obviamente con sus funciones. Pero de momento, con la normatividad que tenemos, hemos implementado en estos pocos meses unos controles que
no sé, se habían desaparecido simplemente y por la oleada del tiempo la gente se cansó tal vez, los actores a veces nos reportan, muchas veces nos reportan información de baja calidad que no nos permite tomar decisiones o que nos lleva incluso a cometer errores. Entonces en eso también hemos tomado algunas medidas para poder... Enfoque Caquetá, periodismo de opinión.